las empresas que más datos recogen, que mejor los activan, son las que están generando más valor. Estamos viendo que todas las tecnológicas han acumulado mucha información de usuario y ahora pues son capaces de activar esa información y convertirla en negocio, ¿no? Estamos asistiendo a una nueva revolución económica donde la moneda de cambio es el dato. Estamos viendo ejercicios como los de American Express o Mastercard o empresas que acumulaban muchos datos. Oye, ¿cómo puedo ayudar a las compañías que trabajen con nosotros a utilizar este dato, ¿no? Y por otro lado estamos viendo cómo el retail media está utilizando el dato para sacarle más partido también a esa relación que tienen con sus proveedores o sus marcas, ¿no? El dato se está poniendo en el centro del negocio, ¿no? Y esto va como siempre, ¿no? En la transformación digital veíamos que unos se subían antes al carro y otros pues iban paulatinamente aprendiendo en base a lo que hacían los demás. Aquellas empresas que tienen una relación directa con el consumidor están siendo más ágiles que aquellas que no lo tienen. Estamos todos en un modelo lean y que estamos en una mejora continua. Hombre, desde luego hay mucho que mejorar. Tendría que ir de arriba a abajo y de abajo a arriba, ¿vale? Forma de pajarita. De arriba a abajo creo que las empresas necesitan un sponsor, básicamente presidencia, CEO, que apueste por la transformación de las compañías y que se conviertan en compañías data-driven, es decir, conducidas por el dato. A partir de ahí debería caer por el C-level porque todos los departamentos están involucrados, todos, no se salva ninguno, desde el legal, que es muy importante ahora, hasta la procurement, la parte de operaciones, por supuesto la parte de marketing, todos tienen mucho que ver con la explotación del dato. Y luego por abajo, pues te diría que nos consume el día a día. El día a día y las operaciones del día a día hacen que muchas veces no acometamos proyectos a largo plazo, ¿no? Yo creo que ahí pues tenemos que buscar el ejercicio en dos niveles, ¿no? Estructurar muy bien el dato, pues si tengo ahora nuevas implementaciones de GA4 o implementaciones de tecnología, pues tengo que hacerlas con el tiempo suficiente para saber que esto va a tener un impacto en mi día a día y cómo lo voy a gestionar. Y luego, más arriba, es decir, oye, cómo ya no trabajamos en silos, sino que el dato fluye sistémicamente por toda la organización y le tengo que sacar mayor partido. Crear una cultura de datos debe ser, como también cultura organizativa, tiene que ser algo que se haga desde el propio individuo, sabiendo que tiene que formarse, y eso es desde la organización a voluntad propia, y empezar, por ejemplo, oye, pues si ChatGPT-3 o cualquiera de las herramientas nuevas que han salido, pues sumergirte en la capacidad que tiene ese dato y cómo yo me puedo formar en ello, pero luego, sobre todo, empapándose en proyectos muy transversales. Bueno, yo creo que transversalmente tienen que buscar proyectos que verdaderamente mejoren el negocio y que sean culturalmente, ¿vale?, algo que se traslada a toda la organización. Yo antes siempre decía que los datos era la polución del siglo XXI. Recogíamos muchos datos y acumulábamos muchísimos datos. Es verdad que ahora parece que acumular tantos datos no sea tan costoso. La cuestión es cómo esos datos los puedo ordenar para que puedan ser aprovechados, ¿no? Estamos viendo que la inteligencia artificial, relativamente, si los tienes bien organizados, ella misma es la que puede hacer la interrelación entre las diferentes fuentes de datos, ¿vale? Entonces, a la pregunta de muchos datos, habría que decir muchos datos en profundidad o muchos datos
horizontales, ¿no? De diferentes fuentes. Y lo decíamos en la conferencia, ¿no? La capacidad que tienen de combinar diferentes colores de datos para ser más creativo, ¿no? Entonces, el tener un amplio abanico de datos de marketing de captación, datos de cliente, datos de transacciones, datos de operaciones, datos de loyalty, de experiencia, enriquece muchísimo. Lo que te ofrece es una amplitud de datos para poderlos combinar. Cuando empezamos a hacer ejercicios de inteligencia artificial generativa, estamos viendo que es necesario tener esa diversidad de datos. Tener datos es bueno, tener muchos datos sigue siendo bueno, tener diversidad de datos es bueno. Es importante tenerlos ordenados y clasificados para poder tirar de ellos. Es una paleta de colores, es decir, yo me acuerdo cuando teníamos la paleta de colores o los lápices de colores, tener los Pantone teníamos, pues es más fácil identificar para saber en qué momento quieres utilizar cuál, ¿no? Pero es importante saber utilizar la diversidad de datos. El negocio está por delante de la tecnología, de los datos. Entonces yo creo que primero tenemos que empezar por qué problema de negocio hay que solucionar. Creo que la activación y la generación de negocio con datos es el objetivo, con lo cual muchas veces no hace falta complejizar la operación, simplemente hay que determinar dónde están esos datos, cómo los puedo combinar y hacer una prueba, hacer un experimento con esos datos y saber si este modelo me mejora mis resultados versus a este otro modelo sin utilizar esos datos. Los casos de uso pequeñitos, sencillos, ayudan más a la organización que los grandes cambios transformacionales. Tenemos desde los matemáticos que ahora se han convertido en data scientists, que entienden muy bien la lógica, que entran en profundidad en cómo utilizar pues las reglas, los algoritmos con mucha profundidad y son muy importantes. Que es importante que los diferentes niveles dentro de la organización entiendan lo que se puede hacer con los datos, ¿no? El tener aversión, ¿vale?, a profundizar, a conocer lo que se pueden hacer con los datos, muchas veces estamos viendo o estamos asistiendo a que se quedan dentro de un núcleo muy pequeño dentro de la organización. Todas las personas que tienen una mirada de negocio pueden hacer ciertos tipos de preguntas, y esto lo hemos visto en los prompts, es decir, cómo generar un prompt, que puede a su vez desembocar en reglas de negocio de cómo esto lo puedo hacer, ¿no? Ahora el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo con el tema de los datos vuelve otra vez a trabajar de forma creativa. Es decir, oye, ¿cómo puedo resolver cierto tipo de problemas? Y luego ya la tecnología y los datos darán respuesta a esa nueva cuestión o a formular esa pregunta. Es importante todos los aspectos, el aspecto de aquellos que son más matemáticos, aquellos que son programadores y aquellos que están enfocados a negocio, a desvelar o nuevas funcionalidades o nuevas oportunidades de negocio. La tecnología lo que está obligado y está enfocado es a democratizarse lo máximo posible. Hay que saberla utilizar y hay que tener unos estándares y unos requerimientos éticos y profesionales a la hora de utilizar la tecnología. Pero desde luego tenemos que ser valientes a la hora de empezar a ejecutar, digamos, cambios transformacionales en nuestra organización utilizando los datos y utilizando la tecnología para que puedan cambiar el negocio.
Antes no formaba parte de la problemática de un departamento legal, del tema de los datos. El cambio de GDPR, el cambio de la privacidad, el cambio de las cookies, es un tema ahora que está en la mesa de cualquier empresa y cualquier departamento legal. El tema de la inteligencia artificial vuelve a ponernos en otro contexto que no estábamos poniendo foco o que no era principal para las empresas. Se necesitan grandes partners que son capaces, ¿no?, de resolver cuestiones más macro, porque antes lo teníamos probablemente los datos en un servidor en un cajón, lo teníamos en un ordenador, y ahora pues con los servicios cloud pues tenemos servicios de protección de esos datos a mayor escala, ¿no? Hay diferentes visiones acerca del dato individual o del dato privado. Europa quiere jugar un papel importante en ese dato de la privacidad. Creo que tenemos una gran oportunidad como continente, como país, de que la privacidad de los datos de personas se respete y sea negocio. Lo estamos viendo con tecnológicas, cuando han puesto foco, pues les ha generado un retorno económico, con lo cual yo creo que la privacidad y el respeto a los datos del usuario va a jugar un papel muy importante. Pues yo creo que hemos traído o aportado un nuevo valor que no tenían las compañías. Nos encontrábamos empresas que tienen su agencia de medios, que activan fantásticamente los medios. Teníamos consultoras que implementaban la tecnología, y teníamos diferentes jugadores en las organizaciones utilizando la tecnología en diferentes silos y los datos en diferentes silos, ¿no? Lo que aporta Acceleration es, bueno, cómo yo pongo orden en estas herramientas, cómo soy capaz de conectarlas unas entre otras, cómo ordenar el dato para que pueda fluir, y además cómo sacarle el mayor rendimiento a este dato, ¿no? Aportamos una nueva capa que no lo estaban haciendo las agencias de medios, que no lo estaban haciendo las tecnológicas que implementaban, porque tampoco tienen la visión de cómo se tenía que ejecutar, de cómo hacer esos casos de uso, de cómo sacarle más partido. Nosotros venimos de la aplicación del dato y de la aplicación de la tecnología para modelos de negocio, para modelos de performance, y ahora nos sentamos en una base un poquito más alta para hacer estrategias de transformación de las compañías a que se conviertan en compañías más data-driven, pero luego también les acompañamos en el día a día y apoyamos a las agencias de medios para que lo puedan activar y sacarle más partido, y también ayudamos a las empresas tecnológicas a implementarlas de forma que luego a la hora de activarlos le puedan sacar mayor partido. Con lo cual somos un nuevo player que ayuda en esa transformación de una forma más estratégica, pero también de una forma más activa en el negocio, ¿no? Más pegadas al negocio. Esto es como cuando coges un entrenador personal y te propones correr una maratón. Bueno, pues lo primero que hacemos es, bueno, ¿en qué condiciones físicas estás, no? Hacemos esa primera foto, ¿vale? De dónde estás en este proceso, ¿no? Y hacemos ese análisis de cómo estás utilizando, pues eso, la tecnología, el dato, y poder tener o compartir un estado de madurez, para luego describir una estrategia y un roadmap de dónde están aquellos competidores o aquellos líderes del sector y cómo poder adelantarles lo más rápidamente posible. Luego lo que hacemos es dividimos ese roadmap en piezas
y proyectos pues, que tienen que ver con la implementación tecnológica de ciertas herramientas, pues, ya sea en la parte de AdTech, para recolectar el dato de tus campañas y poder optimizar las campañas y la activación de las campañas, los datos de analítica, los datos de analítica web y app, cómo recolectas el dato de usuario, ¿vale?, de una forma ordenada y que no se te escape ningún tipo de los eventos o información que necesitas de usuario para luego poderlo activar. Luego, ¿dónde tienes el repositorio de datos, tanto de AdTech o de MarTech, para poderlos ordenar con una visión de cliente, único, que puedas identificar y puedas trabajar con ellos? Y hablamos de CDPs, hablamos de plataformas de activación y ordenación de ese dato. Y luego hablamos de, bueno, ya lo tengo ordenado, ya lo estoy activando, voy a dar otro salto, ¿no? Es decir, cómo creo modelos con todos estos datos que vayan más allá de los modelos de activación que normalmente estábamos haciendo, ¿no? Y ahí viene la inteligencia artificial y modelos en cloud que son capaces de activar en tiempo real datos sofisticados de negocio y que puedan activar de una forma muy distinta, ¿no? Y en ese roadmap, pues sobre todo lo que trabajamos es con los activos propios de la compañía, ¿no? Los activos propios de web, los activos propios del contenido, cómo mejorar la experiencia de cliente en todo ese proceso y cómo generamos más flujo, ¿no? Hubo una gran era de la transformación industrial donde el proceso Lean era basado en máquinas y flujos de organización para que la industrialización fuera más ágil y mejorara los procesos de calidad. Pues este mismo modelo hay que hacerlo ahora con la tecnología y el dato en otro nivel. Google fue el primero en ordenar el dato para ponerlo a disposición nuestra, de los usuarios, de las empresas, en el menor tiempo posible. Hemos asistido a 20 años de evolución de la tecnología, de cómo acceder al dato y disponibilizarlo en tiempo récord. Ese proceso de inteligencia artificial que siempre ha estado en la parte del backstage, nunca lo hemos visto, ahora va a ser capaz de disponibilizarlo para las empresas. Una de las cosas es utilizarlo únicamente pues, como una caja buscadora para realizar prompts y que nos genere respuestas de contenido, y otra cosa es utilizar todas las fuentes de datos y utilizar la tecnología que tiene Google para que esa información genere ventajas competitivas. Este es el gran salto que va a tener Google con la inteligencia artificial, pero también cómo disponibilizar el dato en toda la organización para activarlo. Creo que hemos visto una primera muestra de lo que es capaz de la inteligencia artificial y todos nos hemos llevado las manos a la cabeza diciendo ¡wow! Ahora viene una nueva fase de cómo las empresas pueden utilizar el dato con las reglas y las estructuras inteligentes que Google ha utilizado para hacer durante 20 años algo tan importante como ha sido el buscador, ¿no? A mí, cuando me hablan de la parte de cookies y de la parte tecnológica, me llama mucho la atención que nos quedamos en el dedo que mira a la luna. Yo creo que todos funcionamos en la vida real pues, con nuestro carnet de identidad, y cuando vamos a volar damos el carnet de identidad, cuando entramos en un edificio damos nuestro carnet de identidad y trabajamos con identificadores únicos, ¿no? Esto no ocurría en el mundo virtual o en el mundo digital. Hemos hecho un cambio que teníamos que hacer para que las dos vidas, la digital y la real, pues se unan de una misma forma, ¿no? Con lo cual, el reto de
el cookieless lo que nos tiene que llamar a las empresas es qué tipo de relación estoy teniendo con mis clientes, qué sé de mis clientes. ¿Les puedo llamar por su nombre, por su apellido? ¿Puedo tener una relación directa? ¿Puedo conocer cuáles son sus gustos? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que necesita de mí? Si no puedo responder a esa pregunta, quiere decir que no tengo un conocimiento real de mis clientes. Lo hago pues estadísticamente, por aproximación, un instituto que hace algún tipo de research, pero si queremos llegar a una personalización, a mejorar la experiencia de nuestro cliente, nuestro deber es conocerlos en profundidad. Con lo cual, veámoslo como una oportunidad, veamos cómo estamos en nuestras empresas habiendo recogido datos de estos clientes a través de las diferentes acciones de marketing que hemos hecho, o si verdaderamente nos hemos dado cuenta que tener la relación directa con el cliente es importante. Un claro ejemplo para todos creo que ha sido Nike o como lo queráis llamar, que claramente ha sido una marca de gran consumo que ha decidido una gran apuesta de yo quiero tener relación con mis clientes a través de herramientas, plataformas en las cuales me relaciono con ellos, running pero luego también ha tenido una clara apuesta por el direct to consumer, ¿no? Y puedes comprar directamente. Y estas han sido valientes porque también han tenido que conjugar la relación que tiene pues, con todos sus distribuidores y con todas sus tiendas. Pero lo que ha querido es, oye, para mí es muy importante la relación con mi cliente. Hay que tener estrategias claras de conocer bien a los clientes, conocer cómo utilizan tus productos y darles y mejorarles la experiencia, ¿no?